Yo no llegué a matar a ninguna persona, sino que yo los ataba y llegué a golpearlos en la cabeza. Era el encargado de quitarles la ropa, de ponerla en otra parte y prepararlos para ir a la muerte. En el 83 el nuevo gobierno me capturó y estuve por aquí cerca. Estuve 3 meses en prisión, pero después pude regresar a casa y aquí estoy. Caminar por ese 21 es una sensación que pone los pelos de punta. Todos los jefes de guardia fueron eliminados sistemáticamente, hasta que al final quedé yo. Para hacer interrogatorios no sabía ni qué preguntar, pero tenía que hacerlo. Sufrí mucho en la guerra, porque no quería hacer eso, pero tenía que hacerlo. Traían niños, por ejemplo, tan pequeñitos como estos, y los ponían de prisioneros como si fueran criminales. Era un crimen tan terrible, un niño tan pequeñito, ¿qué iba a tener aquí que ver? ¿Qué iba a tener este bebé que ver? No, no se puede entender. Unos 4.000 niños fueron internados aquí y todos fueron ejecutados. Estas 2 personas murieron, estas 2 también. Él está vivo, vivo y vivo. Solo 3 están vivos de esta foto. Yo soy este. Estas máquinas funcionaban con agua. Metían a la persona y la mantenían dentro del tanque y allí le hacían la interrogación. Entonces la ahogaban y si no respondía lo que quisieran, lo ahogaban, le cortaban los pies. Ellos insistían en cortarle las extremidades con alicates, las tetillas, las uñas, atado en esta mesa. Yo no estuve aquí en ninguna. Un país convertido en un cementerio gigante, lleno de pantanos saturados de cadáveres a los que llamaron los campos de la muerte. Pol Pot y su guerrilla de extrema izquierda habían convertido su país en un infierno, pero esto no siempre fue así. Hacia el siglo IV, aquí crecía una civilización rica, sabia y poderosa. Los templos de Angkor Wat y Angkor Thom, ubicados al norte de Camboya, son pruebas de su desarrollo. Un desarrollo además rico en arte religioso. Esta civilización era conocida como el Imperio Jemer, y por eso a las guerrillas de Pol Pot, por ser comunistas y por ser de allá, se les llamaría más tarde los Jemeres Rojos. Pol Pot tuvo 6 hermanos, y andando por las trochas de este humilde país, en una casa de bambú, nos encontramos con el único hermano del monstruo que sobrevive. Sloan Neal, de 78 años. Desde que Lon Nol asumió el poder en 1970, empezaron muchos problemas para todos en Camboya. Y las consecuencias, por ejemplo, de haber sido hermanos de él, es que nos quedamos en la ruina. Perdimos todo, y ha sido muy difícil recuperarnos, porque la gente no nos ayuda. Por ejemplo, todas las casas fueron destruidas. Nuestra casa era ahí. Ahí fue donde todos nacimos. Todo ese lugar fue bombardeado. Todo lo destruyeron. Todo antiguo, todo nuevo. Esta tierra le perteneció a mis padres, por eso estamos acá. Por eso volvimos a reconstruir. Todo era de mi familia y lo pudimos recuperar. Hablar con Sloan no es fácil, ni tampoco lo habrá sido su vida. Culparlo o cuestionarlo a él o a su familia por la vida de su hermano que se fue para Francia a estudiar cuando Sloan apenas tenía 6 años, sería como culpar a los hermanos del mono Jojoy o del mono Leche por el prontuario de sus familiares. Hoy para Sloan lo único importante es vivir en paz. Muchas personas que viven cerca de nosotros nos quieren. No hay ningún problema con nosotros. Habrá personas que no nos quieren, pero vivimos en paz. Pero ¿cómo se convierte Pol Pot en el líder de esta guerrilla comunista, los Jemeres Rojos? Bueno, voy a tratar de explicarles un poco cuál era la situación en Camboya en 1975, cuando comenzó este genocidio que dejó más de 2 millones de muertos. Camboya, un país en el Triángulo de Oro en Asia, Camboya. Tiene un vecino que se llama Vietnam.
En Vietnam hay una guerra civil, hay una guerrilla comunista y un gobierno democrático y están en guerra civil. Un poco lo que nos pasa a nosotros. Entonces, los guerrilleros de Vietnam, que son apoyados por Rusia, por China, etcétera, pasan a esconderse en Camboya. Hagan de cuenta como cuando los guerrilleros colombianos pasan a esconderse a Venezuela o pasan a esconderse a Ecuador. Los gringos apoyaban al gobierno de Vietnam, un poco parecido. Entonces, Richard Nixon, el presidente gringo de la época, aprobó a escondidas del Congreso, en un acto que fue un escándalo, bombardear a los guerrilleros vietnamitas en Camboya. Camboya, nuestro país protagonista. Fueron a bombardear los gringos allá para matar a los guerrilleros comunistas. Un poco lo que hicimos nosotros cuando fuimos a bombardear a Raúl Reyes a Ecuador. La diferencia es que Colombia bombardeó a Raúl Reyes, un bombardeo, un campamento, murieron 21 guerrilleros, 2 estudiantes extranjeros y Raúl Reyes. En cambio, Richard Nixon aprobó un bombardeo sobre Camboya que duró año y medio y que mató a algunos guerrilleros del Vietcong, es cierto, pero que también dejó miles de víctimas mutiladas o inocentes o en la calle. En Camboya ya había una guerrilla, la de Pol Pot. Después de esa intervención gringa, ¿cómo no iba a ganar la popularidad del pueblo esa guerrilla y cómo no se iba a tomar el poder? Así sucedieron un poco las cosas en 1975. Cuando Pol Pot entró triunfante a la capital Phnom Penh, la gente lo recibió con gritos, hurras y esperanzas de paz. No sabían lo que les esperaba. Era el 17 de abril de 1975, hace exactamente 34 años. Pero para el peor asesino de la historia de Asia era el año cero. En 1975, el 17 de abril, cuando triunfaba los Khmer Rojos, que pensábamos que la revolución, la paz, la prosperidad llegara y todo el mundo sale a la calle a aplaudir, ¿no? Todo el mundo aplaude, todo el mundo está feliz, pero a unos 2 o 3 días después, los Khmer Rojos venían a todas las casas a decir que tenemos que salir de nuestras casas. La vida es paradójica. Yang Chan, que había aprendido español en Cuba gracias al comunismo, entraba ahora en el círculo del infierno de la extrema izquierda. Las fuerzas de Pol Pot se llevaron a todas las personas de un país completo a hacer trabajos forzados en el campo. Mi abuelo pensaban que él no podía escapar del comunismo y cuando oyó que nos mandaba a salir de la casa, él se sentía muy frustrado. Hay mucha gente que no querían salir, pero los Khmer Rojos los mataban delante, que no salen los mataba y los demás tenían que salir. El régimen de Pol Pot disolvió la unidad familiar. En adelante hermanos no vivirían con hermanos, ni esposos con esposas, ni mucho menos padres con hijos. Nadie tenía valor como persona, tan solo como instrumento del país o del régimen que paradójicamente Pol Pot bautizó Kampuchea Democrática. Al hacer la casa, por un tiempo, ya mi papá se tiene que ir por contingente de los hombres, mi mamá por contingente de las mujeres, mi hermano mayor al contingente de los jóvenes, mi hermana a las jóvenes y yo con mis otros hermanos en la escuela. Pues le digo la escuela, de hecho la profesora que teníamos no sabía nada. Yo sabía leer y mis profesoras no sabían. De hecho es como un campo de concentración de los niños. Durante los 4 años del régimen, mucha gente murió por muchas causas, en su gran mayoría de física hambre, cansancio y enfermedades. Hay momentos que me cambiaron de vaquero a cargar abonos. Abonos en aquel tiempo era mierda de vaca y también de persona. Y de persona se hacen los baños, montando palos así, y hay un tanque de gasolina. Tanque de gasolina lo pica a la mitad